vamos a hablar sobre lo que es la presión. Cuando una fuerza cualquiera actúa perpendicularmente sobre una superficie o área de apoyo, la presión se va a definir como la relación entre la fuerza esta actuante y el área sobre la que actúa. Entonces la expresión matemática que la expresa es igual a fuerza sobre área. Para entender el concepto de presión tenemos que pensar, por ejemplo, en una persona caminando sobre nieve. Para poder caminar sobre la nieve debemos usar raquetas sobre los pies para no hundirnos. ¿Por qué nos hundimos cuando no tenemos las raquetas y no nos hundimos con las raquetas puestas? Porque lo que hace la raqueta es distribuir nuestro peso en toda esa superficie de apoyo que en este caso con la raqueta es mayor. Entonces lo que hace esa área, esa superficie de apoyo, que sería esto acá, es hacer que al dividir la fuerza en un área más grande, la presión sea más pequeña. Al ser más pequeña la presión, nos hundimos menos. Lo mismo pasa si queremos caminar sobre la arena con tacos altos, a diferencia de una chancleta, por ejemplo. ¿En qué unidad se va a expresar esta magnitud según el sistema internacional? Sabemos que según el sistema internacional la fuerza se va a expresar en newton, mientras que el área se va a expresar en metros cuadrados. Área es lo mismo que superficie. Entonces, la unidad resultante que se compone por el newton sobre el metro cuadrado es el pascal. Decimos que se ejerce una presión de 1 pascal cuando una fuerza de 1 newton actúa perpendicularmente sobre una superficie de 1 metro cuadrado. Ahora, es importante recordar cómo calcular área o superficie. Vamos a recordar solamente dos fórmulas. Hay muchas otras dependiendo si la superficie es cuadrada, triangular, rectangular, si es un círculo, si es una elipse. Cada forma va a tener una fórmula matemática distinta. En este caso vamos a ver las dos más comunes usadas en los problemas, pero obviamente que pueden aparecer otras. Si tenemos un rectángulo o un cuadrado, lo vamos a calcular como lado por lado. En este caso, por ejemplo, alto por ancho. Ahora, si es un círculo, lo vamos a calcular como pi por radio al cuadrado. Recuerden que el diámetro es la distancia de lado a lado de la circunferencia y en este caso el radio, que es el que utilizamos para la fórmula, es la distancia desde el centro hasta cualquier punto de la circunferencia. Ahora, tengan en cuenta, porque en algunos problemas se pide diámetro, que el diámetro, ¿sí? Está acá la línea naranja, es el doble que el radio. Por lo cual, si quiero calcularlo, radio por 2 me daría diámetro. Bueno, vamos a ver un problema. Por ejemplo, ¿cuál es la presión que se ejerce sobre el suelo? Una caja cúbica de 120 centímetros de arista es lo mismo que lado, que pesa 40 kilogramos. Den el resultado utilizando las unidades del sistema internacional, o sea, pascal. Por un lado, nosotros necesitamos fuerza para calcular la presión y en este caso no nos dan la fuerza, sino que nos dan el peso, pero nos dicen 40 kilogramos, que sería la masa en verdad, no el peso. Entonces, para poder calcular la fuerza-peso, lo que vamos a hacer es multiplicar masa por gravedad. Entonces, multiplicamos 40 kilogramos por 9,8 metros sobre segundo cuadrado y nos da el peso 392 newton. Y también no tenemos área, sino que tenemos lo que mide cada arista o lado de la caja cúbica, que debemos recordar que si es cúbica, la base es cuadrada, por lo tanto lo calculamos como lado por lado. En este caso el dato está en centímetros, pero nos conviene pasarlo a metros para que el resultado ya nos dé en metros cuadrados. Si no, después deberíamos pasarlo a
de centímetros cuadrados a metros cuadrados utilizando el cuadrito, recordando que en ese caso entrarían de a 2 lugares por casillero. Una vez que multiplicamos, entonces nos da el área, que es de 1,44 metros cuadrados. Una vez que tenemos fuerza, peso y área, sí podemos aplicar la fórmula y entonces nos queda que 392 newton, que era el peso, lo dividimos por 1,44 metros cuadrados, que sería el área. Eso nos da entonces una presión de 272,22 pascales. Y ahí terminó este problema. Vamos a ver un segundo ejemplo. Dice, un cilindro pesa 20 kilogramos. Recuerden que dice pesa, pero que en verdad por la unidad me doy cuenta de que lo que me está dando es la masa. Si ejerce una presión de 1020 pascales sobre el suelo, ¿cuál es el diámetro de la base? Entonces, tenemos como dato, no tenemos fuerza, pero sí tenemos la masa para poder calcular la fuerza-peso, que lo vamos a tener que multiplicar por 9,8 para que nos dé entonces que la fuerza es de 196 newton. Y tenemos la presión, que es 1020 pascales, nos falta el área. Calculamos entonces que presión es fuerza sobre área, ¿sí? Colocamos los datos que tenemos y despejamos área. Como estaba dividiendo, pasó multiplicando, y luego esto que está multiplicando pasa dividiendo para que A quede solita. Dividimos y eso nos da entonces que el área es de 0,1921 metros cuadrados. En este caso entonces obtuvimos el área. Ahora, no me preguntaban área, me preguntaban cuál es el diámetro de la base, por lo cual debemos seguir trabajando con este área, sabiendo que, como es un cilindro, la base es circular, por lo cual el área se calcula como pi por radio al cuadrado. De ahí vamos a calcular radio para poder después calcular diámetro. Entonces, colocamos los datos que sabemos cuál es el área, pi también lo sabemos, está en la calculadora. Entonces, pi, que estaba multiplicando, va a pasar dividiendo, pasa dividiendo, y una vez que hagamos la división al cuadrado del radio lo vamos a pasar como raíz. Esta raíz la vamos a aplicar sobre el número y la unidad, y entonces nos va a dar 0,25 metros. Porque el número, la raíz del número es esta, y la raíz de la unidad de metro cuadrado es metro. Una vez que tenemos radio, vamos a tener que multiplicar el radio por 2 para que nos dé el diámetro. Entonces nos da que el diámetro es de 0,5 metros. Y ahí terminó el problema.